El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les da la más cordial bienvenida al conversatorio entre arquitectas latinoamericanas. En esta ocasión, tenemos como invitadas especiales a la doctora Silvia Arango Cardinal de Colombia, a la doctora Inés Moisset de Argentina y a la maestra Arabella González de México. Sin más preámbulo, disfruten de la conversación entre estas tres arquitectas que nos deleitarán con sus experiencias haciendo arquitectura. Vamos a dar inicio a este conversatorio entre arquitectas latinoamericanas y qué arquitectas, las doctoras Silvia Arango de Colombia y la doctora Inés Moisset, no sé bien cómo se pronuncia, Moisset. Y estoy súper honrada en poder platicar con ellas porque realmente son reconocidas arquitectas, doctoras, investigadoras, editoras, autoras de libros, que creo que es algo muy importante en esta profesión de arquitectura, que todo el mundo piensa solo en construir, pero cada vez nos estamos dando cuenta la importancia de las publicaciones como una herramienta de difusión y conocimiento de nuestros legados arquitectónicos de América Latina. Y entonces creo que tengo a las personas más reconocidas en este ámbito en América Latina y voy a presentarlas para que podamos iniciar este conversatorio que va a ser muy breve, de 50 minutos, entonces vamos a tener que abarcar muchos temas en poco tiempo. Las presento. Bienvenidas, doctoras, qué gustazo que estén aquí. Presento primero a la doctora Silvia Arango. Nació en Bogotá, para los que no las conocen, porque realmente son muy reconocidas, pero para quien no las conoce, Silvia Arango nació en Bogotá, Colombia, es arquitecta de la Universidad de los Andes, Bogotá, tiene el diploma de diseño urbano en Oxford Polytechnic, en Inglaterra, y el doctorado en urbanismo de la Universidad de París 12, en Francia. Es investigadora de la historia de la arquitectura latinoamericana, tema sobre el que ha escrito numerosos artículos. Obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura en la 12ª Bienal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y sus principales publicaciones son Historia de la Arquitectura en Colombia, Historia de un Itinerario, Ciudad y Arquitectura, 6 generaciones que construyeron la América Latina moderna. Ha recibido la beca Guggenheim y el Getty Institute Grant, ha sido profesora visitante de las facultades de arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, en la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en México. Entre el 2015 y 2016 fue coordinadora del doctorado. Actualmente, bueno, de la Universidad, entiendo, de Colombia. Actualmente es profesora de la Escuela de Arquitectura, Facultad de Artes en la Universidad Nacional de Colombia, en pregrado, y en la maestría de Historia y Teoría de la Arquitectura, el arte y la ciudad, y en el doctorado de Arte y Arquitectura. Muy bienvenida, doctora Silvia Arango. Qué gusto que nos acompañe. Es verdad un honor. Sus libros son un material obligado para cualquier estudiante de estos temas del patrimonio y la arquitectura moderna. Presento a la doctora Inés Moisset. Nació en Córdoba, Argentina. Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó el doctorado de Ricerca en Composición Arquitectónica en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. Es miembro de la carrera de investigador científico CONICET. Ha dirigido proyectos de investigación en organismos de ciencia y tecnología. Obtuvo el premio Bernardo Houssay de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a la Investigación Científica Tecnológica en la categoría investigador joven en la disciplina arquitectura. Se desempeñó como directora de la maestría en diseño de procesos innovativos desde el 2005 hasta el 2018. Se especializa en metodologías de la investigación propias del proyecto y la arquitectura. Trabaja en la edición de publicaciones impresas y digitales. Se inició con Marina Weissman en 1992 y junto a Omar Paris formó la editorial I+P, que publicó durante 15 años la Bugacín 3060, cuaderno latinoamericano de arquitectura, bastante reconocido entre todos los estudiantes de arquitectura. La publicación recibió mención de honor en la Bienal Panamericana de Quito en el 2010. Es miembro de comités editoriales de distintas publicaciones en América Latina y entre sus publicaciones digitales se destacan los blogs Sembrar en el Desierto, Fractales de Arquitectura, y es editora habitual de Wikipedia, donde participa en el grupo de mujeres latinoamericanas. Es autora de 3 libros y coautora de 14 libros. Es la coordinadora de Un Día una Arquitecta, que desde el 2015 se dedica a visibilizar la labor de las mujeres en la profesión. Y bueno, el currículum de ambas es realmente muy extenso. He hecho una súper síntesis. Bienvenida, Inés. Qué gustazo también que nos puedas acompañar en este conversatorio. Bueno. Gracias, un placer. Y
Para dar inicio en este tema, en este marco de ARPAFIL, que es una fiesta de celebración de libros, arquitectura y patrimonio, pues qué gustazo que puedan estar y que podamos platicar de estos temas que tienen que ver mucho con libros, con arquitectura. Y a mí me gustaría comentar, a empezar hablando de la importancia de la difusión de la arquitectura, y ustedes como autoras y editoras pudieran contarnos, en base a su experiencia, si ustedes creen que en nuestros países de América Latina realmente existe una cultura sana, importante, en materia de publicación de arquitectura, tanto en Argentina o como Colombia. ¿Qué piensan? ¿Quién empieza? Doctora Silvia. Pues es que, ¿qué es lo sano? Es una complique, pero existe más o menos una buena producción de revistas de arquitectura. Si uno se pone a hacer el recuento general de las revistas, pero las revistas de arquitectura latinoamericanas tienen ciertas particularidades que vale la pena señalar. En primer lugar están las revistas institucionales, que son las que sacan básicamente las facultades de arquitectura, y en segundo lugar están otras más libres, que son, llamémoslas las privadas, que suelen ser más ágiles, pero tienen un problema muy grande, y es que son el esfuerzo personal de alguien que se pone en la tarea quijotesca de hacer una revista y sostenerla, y entonces eso a veces funciona una década o algo así, o algunos años, pero es muy difícil sostenerlas en el tiempo. Este tipo de revistas privadas son de alguna manera o han sido en América Latina una, digamos, la avanzada de las publicaciones de arquitectura, porque mucho antes de que existieran las facultades de arquitectura existían las revistas, y los arquitectos latinoamericanos aprendimos buena parte de qué pasaba en el mundo a través de las revistas, y desarrollamos un criterio o crítico o imitativo a través de las revistas, de manera que las revistas sí cumplen un rol fundamental, no solamente informativo, sino formativo para los arquitectos latinoamericanos. Qué interesante, ¿cierto? Inés. Sí, yo también opino que esta aventura de publicar en estas revistas, que la he vivido, la he atravesado, como dice Silvia, quijotesco, pero también es súper adictivo, digamos, publicar es como un camino de ida, como una especie de droga quizás, porque te pone en contacto con muchísima gente, te da la posibilidad de aprender, y también tiene algo como muy, muy estimulante, ¿no? Porque la revista llega a lugares donde a lo mejor no hay una facultad o una escuela de arquitectura. Y eso nos pasaba muy, muy a menudo con 3060, que nos escribía gente que había quedado como muy aislado, desconectada de la profesión, o en lugares donde no había instituciones ni colegios de arquitectos, y les llegaba este material. Y era una forma de estar vinculados y vinculadas a lo que se estaba haciendo, como dice Silvia, es como algo fundamental para estar al tanto de lo que está ocurriendo. En ese sentido, yo creo que en todos los países nuestros de América Latina hay un esfuerzo interesante. Lo que pasa es que siempre estamos luchando contra, bueno, primero los contextos económicos de estos países que son bastante con estos ciclos de crisis y de por ahí de algún bienestar, y se levanta y sube y baja, entonces sostener estos esfuerzos es bastante complicado, y también, bueno, no hay mucha conciencia, al menos en Argentina, por ejemplo, con el tema de las publicaciones, no hay desgrabaciones impositivas, así que existen, a pesar de todo un contexto que yo creo que todavía no está muy preparado para facilitar, pero aún así seguimos ahí publicando.
No está como debería de estar, sin embargo, yo veo las publicaciones que se están haciendo en materia de arquitectura en Argentina y en Colombia y son envidiables, porque yo veo que hay bastante producción editorial, sobre todo universitaria, y esa creo que concatenaría una segunda pregunta. Muchas veces nosotros en México sabemos de las publicaciones de Argentina o de Colombia cuando viajamos a España, porque ahí sí las encontramos en las librerías. ¿Por qué creen que muchas veces entre nosotros, entre nuestros países de América Latina, no nos llegan, no compartimos este conocimiento? Bueno, ahora con las redes es más fácil, pero hasta hace poco, para conocer la producción editorial de arquitectura de Colombia o de Argentina, pues había que viajar. En el caso de la doctora Silvia, bueno, gracias al Fondo de Cultura Económica conocimos algunas de sus publicaciones más emblemáticas, pero de otra manera pasa un poco este fenómeno que también sucedió con los escritores latinoamericanos del boom, García Márquez, que no sé si lo hubiéramos conocido si hubiera solo publicado en su país. Lo conocimos por Carmen Balcés, que lo publicaron en Barcelona y así en toda América Latina nos enteramos, ¿no? Y a veces uno tiene sorpresas al encontrarse en las librerías de Barcelona las publicaciones del resto de América Latina. ¿Por qué creen que entre nosotros qué podríamos hacer también para conocer más nuestras producciones editoriales universitarias o privadas de arquitectura entre nuestros países? Pues mira, es que esa pregunta tiene varias capas. Una capa es, no es que sea imposible conseguirlas, uno las puede pedir por correo y ahora hay muchas digitales que se pueden comprar digitales, etcétera. El problema es crear la demanda, como diría un economista, es decir, que los arquitectos sientan la necesidad de entender y conocer la arquitectura latinoamericana. Y entonces eso pasa por la docencia, eso pasa por la universidad, porque si los arquitectos se alimentan en su vida académica únicamente de las grandes estrellas europeas y conocen mucho antes a, no sé, a Koolhaas o al que esté de moda en ese momento, pues los estudiantes van a querer saber de eso, pero si desconocen el universo latinoamericano, pues tampoco se genera un interés por conocer las revistas. Entonces, no es solamente un problema de divulgación, no es solamente un problema de mala distribución, sino también de generar un interés por la arquitectura latinoamericana. Son muy pocos los cursos, son muy pocas las universidades, creo que Córdoba y Colombia son unas excepciones en eso, interesadas en tener arquitectura latinoamericana como una de sus clases regulares y que los estudiantes sepan al mismo tiempo quién fue Mies van der Rohe, pero también quién fue Carlos Raúl Villanueva o Luis Barragán. Es decir, eso aparecería inaceptable en la formación básica de un arquitecto. Entonces, es muy importante eso, porque cuando muchas de las revistas tienen paralelamente proyectos latinoamericanos y proyectos europeos, de un cierto modo una comparación. Eh, y, 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 la, el interés se va fundamentalmente qué está pasando fuera, porque como cargamos una especie de complejo de inferioridad terrible en el que todo lo que se hace afuera es mejor, todo lo que se hace en Europa es mejor, entonces hay más interés por mirar lo que hay allá, porque se supone que allá viene desde los niños hasta la cultura viene de Europa, entonces lo latinoamericano se mira con más desprecio y con menos interés. Entonces, no es solo un problema de divulgación, hay un problema de formación básica que involucra la academia y que involucra la enseñanza. Sí, yo creo que todavía hace falta descolonizarnos mucho, que todavía seguimos con esa idea de la metrópolis, por más que nuestros países se hayan independizado en el siglo XIX, seguimos viendo como que allá es donde está realmente sucediendo o están eligiendo cuál es la arquitectura latinoamericana que vale la pena, porque también hay como hay criterios de selección, y también esta misma cultura colonial que tenemos hace que no hayamos terminado de fortalecer todos nuestros mercados internos y las relaciones entre los países, porque cuando exportábamos
libros a cada uno, o revistas a cada uno de los países latinoamericanos, había muchas trabas comerciales, cada país tenía su modalidad, había lugares que se hacía con mayor precariedad, que enviábamos, por ejemplo, a la frontera con Bolivia paquetes de libros y los traficaba en la frontera un señor tramitador. Venezuela con sus, digamos, límites de cambiarios, entonces cómo se hacía esta venta, que solo podían hacerla hacia fin de año cuando no habían gastado los dólares que tenían limitados, y entonces en diciembre se vendían todos los libros que iban hacia Venezuela, porque la gente quería cuidarlos por si tenía alguna otra situación, y dejaba la compra de libros obviamente para el último, y así, bueno, cada país podría contar una historia de cómo cómo se hacía llegar la mercadería, el correo, la logística, etcétera. Es decir, que además de lo que es toda la parte como estimulante y placentera de producir los libros, hay todo un mercado y unas formas de moverlos. Y también me acordé de una anécdota que tiene que ver con esto de dónde digamos, cómo circula la información y quiénes son los dueños, digamos, de esta información. En una bienal iberoamericana, donde estuvimos con Silvia, una arquitecta española que había hecho una obra en Guadalajara, no vamos a dar nombres, pero bueno, se atribuyó que ella le había enseñado a los mexicanos a hacer buena arquitectura. Tuvo la mala suerte de presentar esto sentada al lado de Silvia, donde Silvia hizo una enardecida defensa de la arquitectura, perdón, de la arquitectura latinoamericana, de la arquitectura de Guadalajara, de la arquitectura de Luis Barragán. Lo cuento justamente porque estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, y fue un momento impresionante, que tuve la suerte de guardarlo grabarlo con el teléfono. Lo veo cada tanto porque me encanta cómo respondió a esta idea de que todavía pueden venir a decirnos cómo se hace arquitectura, cómo se hace literatura, cómo se hace lo que sea, y que tenemos que ser conscientes y orgullosos de todas nuestras producciones. Oye, qué interesante. Compártenos esa grabación, por favor. La quiero editar para la antología, cuando ya podamos hablar y estemos todos orgullosos con una autoestima súper sana, y ya no miremos y no tengamos esa visión eurocéntrica que tienen que venir a validarnos con alguna revista. Creo que lo que han dicho es súper importante, y la doctora Silvia tiene toda la razón cuando habla de formación. Es verdad, nosotros cuando nos formamos de arquitectura podemos ver toda la historia y conocemos los edificios que se están haciendo en muchas partes del mundo, sobre todo Europa, pero no sabemos de nosotros. Y creo que ahora que estamos todos conectados con las redes, y que podemos, la pandemia ha sido una gran lección de que podemos también tomar cursos de nuestras mismas universidades vía Zoom, ¿por qué no incorporar de manera obligatoria? Y que qué bueno que esto lo está organizando la Universidad de Guadalajara y nos están escuchando, porque debemos de tener el conocimiento de la arquitectura latinoamericana entre nosotros mismos. Bien se dice que no podemos querer lo que no conocemos, no podemos valorarlo. Y para conocerlo, pues hay que difundirlo. Entonces, para poder tener esa apreciación y conocimiento de los grandes íconos de la arquitectura de América Latina, que vaya, que los hay, y es impresionante llegar y decir, ¿por qué nadie me había hablado de esto? Cuando recientemente yo hace 2 años conocí Bogotá, y estuve en Medellín y vi unas obras increíbles, hasta por todas las cosas sociales, que dices, ¿por qué en la escuela de arquitectura no nos enseñan esto? Porque solo vemos ejemplos eurocéntricos, o si acaso de Estados Unidos, pero no conocemos lo que está pasando en nuestros países, y toda esa producción edilicia, además de editorial. Y creo que esto que comenta la doctora, del que un problema, independientemente de la distribución de los libros físicos, pues sí, es de formación. Y ahora pues no tendríamos pretexto, porque pues con las publicaciones digitales podemos inscribirnos en no sé si estén abiertos al público, pero estos cursos de arquitectura latinoamericana, pues
meterlos de obligación casi en la escuela de arquitectura, ¿no? Y esto me da pie a una tercera pregunta. ¿Ustedes consideran que las publicaciones es una herramienta, un vehículo, por ejemplo, para preservar el patrimonio? Si no podemos conservar lo que no queremos y no podemos querer lo que no conocemos, el primer paso es la divulgación. Entonces, a ustedes, aquí en Guadalajara yo sí he visto este caso, que con las publicaciones muchas veces le dan cierta validez o un respaldo para que después no demuelan fincas, porque la gente dice, uy, ya salió en la guía arquitectónica, ¿cómo van a demoler esa finca? ¿Ustedes consideran que también estas publicaciones de arquitectura es un vehículo para la preservación de nuestros legados, dado que ustedes, sobre todo la doctora Silvia, ha publicado mucho sobre este patrimonio moderno? ¿Ha servido para preservar el patrimonio moderno, doctora Arango? No, evidentemente lo que no está publicado no se preserva. Es decir, para una persona que no sabe de arquitectura, pero tiene el poder demoledor de un alcalde o de un director de planeación o lo que sea, si hay la prueba de que está en un libro, eso ya tiene un aura de respetabilidad y ayuda a mantenerlo. Pero es que hay otra pata en tu pregunta, y es que a mí me funciona la cabeza generacionalmente. Y resulta que las ciudades latinoamericanas han cambiado muchísimo. Se ha tenido un crecimiento muy acelerado en la segunda mitad del siglo XX, pero a comienzos del siglo XXI estamos viendo un estancamiento poblacional en las ciudades. Y estamos viendo unas ciudades que se han desperdigado desaforadamente sobre el campo con una muy baja densidad. Uno de los grandes temas urbanos es la necesidad de densificación de las ciudades para que tengamos, digamos, ciudades sostenibles, como se dice ahora. Eso pasa por una reflexión arquitectónica, y es buena parte de lo que las nuevas generaciones van a hacer es construir sobre lo construido. Y para eso se requiere un gran criterio, porque qué se mantiene, qué no, qué es de buena calidad, qué vale la pena tener, no es solo un problema de reglamentación institucional, de que a mí me prohíben hacer tal cosa en un edificio, sino desarrollar en los arquitectos un olfato lo suficientemente, una sensibilidad lo suficientemente afinada para que sepan cómo se interviene y cómo se transforma lo que ya está. Porque esta idea de la creación en tabula rasa, de empezar de cero, ya es una cosa más bien del pasado. En la gran mayoría de lo que los arquitectos efectivamente van a tener que hacer son restauraciones, remodelaciones y llamémoslo intervención sobre patrimonio. Patrimonio reconocido institucionalmente o no reconocido institucionalmente, porque a veces una calle es maravillosa, pero ninguna de las edificaciones tiene un valor patrimonial, pero el espacio urbano en sí mismo lo tiene. Entonces hay que desarrollar, entonces uno no va a romper esa escala simplemente porque la normativa me lo permite, sino que se requiere una sensibilidad por lo construido, por lo existente, para que se pueda intervenir. Y en ese sentido, evidentemente, nosotros estamos en la universidad ahora haciendo un curso sobre esto, veíamos que buena parte de los contenidos de las revistas en los últimos años tienen que ver con intervenciones sobre estructuras existentes. O sea que de alguna manera este problema ya no es tema del patrimonio, ya no es un tema de especialistas, es un tema de todos los arquitectos. Qué importante lo que está comentando, porque creo que, y aquí en México está pasando exactamente lo mismo, y más ahorita que hay muchísima especulación, es importantísimo saber qué se puede, qué no se puede hacer, y como usted misma lo dijo, al final, no solamente aquel edificio inventariado, sino la armonía, la belleza, los espacios, esas atmósferas que vale la pena preservar, es importantísimo. Y las escuelas de arquitectura, bueno, vemos edificios, y así como no se ve en las materias de arquitectura latinoamericana, tampoco se ve en la materia de conservación y rehabilitación del patrimonio edificado de manera obligatoria, o sea, no forma parte del programa, son materias optativas. Y como bien dice, ya toca
las ciudades ya no están creciendo, se redensifican y hay que saber, porque tienen licencia para matar, los chicos cuando salen de arquitectura tienen que saber la esencia de qué vale la pena conservar, qué no. Hay cosas, desde luego, no vamos a poner un capelo de cristal para que no se toque nada, tenemos que seguir viviendo y construir en lo construido, pero saber qué vale la pena, cuál es la esencia de este inmueble y qué se basa, qué se puede sacrificar y qué no. Yo no sé si también, Inés, en Argentina está pasando lo mismo, que veo que tanto Colombia como México sí está pasando, que es necesario saber de estos temas, hasta dónde intervenir los inmuebles de valor patrimonial. También Sí, es... además tenemos en las grandes ciudades este tema del avance de la especulación inmobiliaria eh, y bueno, es necesario tener todas las herramientas eh, para poder transformar nuestras ciudades de una manera adecuada. Y sí, aquí también temas de patrimonio, de conservación, son eh, asignaturas que se dictan más en los posgrados, que no están totalmente integradas, pero que de hecho tendrían que sumarse a los planes de estudio, porque exactamente como nos comentaba Silvia, está sucediendo por aquí. Yo quería agregar que, por ejemplo, con el tema de la preservación del patrimonio moderno, aquí hay un proyecto muy interesante que se llama Moderna Buenos Aires, que es está en línea, ¿no? Una página web donde el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo tienen, bueno, como fichados o tienen presentados con una descripción, han hecho todo un relevamiento en las revistas antiguas, de todo lo que se ha publicado de arquitectura moderna y bueno, una base, un repositorio muy importante y ese, digamos, es un medio digital, ¿no? Y un poco nosotras estamos trabajando sobre el tema del archivo de nuestras arquitectas, que son todas obras realizadas por arquitectas, incluso arquitectas o no arquitectas, porque hay algunas que son de la época de la colonia o del siglo XIX, que hemos empezado a descubrir mujeres haciendo obras y bueno, relevando y poniéndolas también a disposición online para que se sepa que había una producción del museo. Y creo que esto que comentas tiene que ver mucho con lo que dice la doctora Arango, que al final en las publicaciones, así como le dieron un aval, que ya nadie destruiría un edificio que ya salió publicado, igual lo que tú comentas en el caso de visibilizar el trabajo de algunas personas no reconocidas. Y esto pues nos concatena a otra pregunta. ¿Qué invisibilidades encuentran? ¿Ausencias? ¿Qué ausencias e invisibilidades se encuentran en la producción editorial de arquitectura en América Latina o en sus países? Yo no sé si el tema es una a una. Si me toca hablar ahora a mí. No. O si Inés quiere hablar primero, pues. No, habla vos que sos la invitada de honor. No, bueno. No, yo diría frente a eso lo siguiente. Hay muchas arquitectas hoy en día en América Latina y las ha habido desde antes, como Inés está descubriendo, no tantas como hoy en día, donde empiezan a ser inclusive mayoría, porque creo que en México pasa lo que, no sé si en Argentina también, en Colombia ya hay más mujeres que hombres en la Facultad de Arquitectura, entonces pues se volvió como medicina una carrera femenina, por decirlo así. Ahora, de hecho, ahí sí hay una serie de transformaciones que me parece importante. No se trata tanto de la visibilización o la no visibilización, entonces yo odio esa palabra visibilizar, de divulgar el trabajo de las arquitectas para mostrar que ellas son tan capaces como los hombres. Yo creo que esa pelea no tiene mucho sentido. Lo que sí pienso es que los tiempos han cambiado y generacionalmente la arquitectura tenía una dinámica que se movía a partir de grandes hitos, digamos, de arquitectos estrella. Entonces, aprendimos, y esto es obra y gracia de la historiografía europea y es un problema de cómo se escribe la historia, pero aprendimos a través de los grandes héroes de la arquitectura y demás. Entonces, lo que estamos buscando ahora son heroínas
de la arquitectura. Sin embargo, yo creo que esa dinámica ha variado. Cada vez más los jóvenes hacen una arquitectura que no necesariamente es de autor, no necesariamente tiene la firma de una sola persona, sino son colectivos en los cuales intervienen, y muchos de ellos transdisciplinarios, intervienen arquitectos y cineastas y antropólogos y hacen un trabajo en una parte y demás. Y ninguno está con un afán muy grande por sobresalir o por firmar o ser como el Picasso del siglo XXI, el Le Corbusier de su país o la estrella que brilla en el cielo, sino que hay más una concepción de la arquitectura como un trabajo colectivo. Las mujeres siempre hemos hecho eso. Las mujeres siempre hemos trabajado como hormiguitas sin necesidad de ser reconocidas, teniendo la satisfacción íntima de que lo hicimos bien hecho. Entonces, esa necesidad del Star System, yo creo que en la búsqueda de valorizar el trabajo de las mujeres es valorizar el trabajo de aquella arquitectura que se hace casi anónimamente, pero que es fundamental, que forma el grano fundamental de nuestras ciudades, que forma las oficinas de planeación, que tiene una importante presencia en la docencia, que ha escrito de manera crítica desde hace mucho tiempo. De manera que ese es un trabajo que no tiene la visibilidad de los grandes arquitectos que emulan las estrellas de las artes plásticas, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí el reconocimiento por el trabajo de las mujeres en arquitectura pasa por un reconocimiento de cierta manera de hacer la arquitectura, cierta manera no estridente ni llena de bombo de hacer la arquitectura, sino como un trabajo más que tiene que ser ético, socialmente responsable, etcétera. Y en eso creo que las mujeres podemos dar una gran lección porque lo hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo. Sí, yo también opino que lo mismo, que esta, yo sí digo, visibilización de las mujeres en la arquitectura lleva este cambio de concepto de lo que es la profesión, que, bueno, llegó como un punto límite en centrarse en estos personajes estrellas, y bueno, que un poco lo que pasó con los Star Systems estos, con las estrellas, es que muchas mujeres trabajaron con ellos y todos sus aportes quedaron en la nada. Entonces yo creo que cuando llegan las nuevas generaciones y las estudiantes, que como dice Silvia, acá también son más del 60% de estudiantes, llegan ahí, bueno, pues no tienen ninguna referencia como para sentirse identificadas, y las instituciones tampoco las tienen. Entonces, por ejemplo, aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires hay 27 talleres verticales de arquitectura, y no hay ninguna mujer que sea titular, profesora titular de esos talleres. Hay todo un sistema donde este reconocimiento después, si bien estamos contentas de todo lo que hacemos y de todo el esfuerzo y que está buenísimo, pero que en un largo plazo después nos perjudica, ¿no? Y eso también hay como testimonios, muchísimas de las mujeres que trabajaron en la Bauhaus a la sombra de sus maridos, muchas más tarde escribieron los libros, y fotografiaron las obras, y después cuando nunca figuraron como profesoras, lo cual cuando tuvieron que ganarse la vida, algunas de ellas hacen como referencia a esto, bueno, ¿qué pasó? Que no tengo mis antecedentes. Propio, por ejemplo, se llevó todo el archivo de Lucia Mojolinari, que había fotografiado y relevado toda la obra de la escuela, y dispuso libremente de él, y ella en sus cartas dice, ¿no?, que, bueno, que ella estaba muy contenta en su momento. Entonces, creo que hay que empezar a reconocer lo pequeño, lo colectivo,
lo que se hizo antes, lo que se hizo en colaboración, adecuadamente, porque las obras se reconocen tal, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, y ¿no? En el cine tenemos, por ejemplo, coautorías, o tenemos un director, un productor, etcétera, un equipo. En arquitectura se dice solamente el nombre del señor que hizo la obra. Y muchas de las obras modernas del siglo XX son obras hechas en general por parejas de arquitectos que incluso nombres de ambos. Después, cuando los historiadores toman esas historias, eliminan a la socia porque parece que la socia no hizo nada, ¿no? Un poco como hace Gideon cuando minimiza a Aino Alto en espacio-tiempo y arquitectura, ¿no? Cuando las obras están firmadas por ambos. Y él entonces la describe ella por sus vestidos, por cómo recibía a los invitados en la sala, etcétera, etcétera, y la socia del estudio, de ningún otro arquitecto varón hace una descripción de ese tipo. Y así podríamos encontrar montones de los arquitectos modernos. Eso también impacta en que, bueno, como digo, cargos en las universidades, donde se toman decisiones, los premios, el acceso a encargos, etcétera, etcétera, redundan en eso. Por eso también es una necesidad de empezar a revisar cómo reconocemos el trabajo que estamos haciendo. Yo quiero comentar algo de lo que está diciendo Inés, porque es que ahí no hay solo machismo, ahí hay, por decirlo así, estructuras historiográficas que tienen muchos problemas. La historia de la arquitectura se hace a partir de la historia del arte, que funciona con una lógica de maestro-discípulo y que se supone que hay una gran estrella y sus seguidores, la galaxia que gira alrededor de o el sistema planetario que gira alrededor de un astro, y entonces así ven, y está el tema de las influencias, se supone que las influencias se transmiten así. Esa es una manera muy, para mí, equivocada de hacer la historia de la arquitectura, porque el tema de la autoría en arquitectura es muy complicado para hombres o para mujeres. Nosotros hicimos hace poco un estudio de un arquitecto de comienzos del siglo XX, arquitecto hombre, y hay que ver la dificultad para saber si él era el autor o no de unos edificios, porque en uno había trabajado con 3 más, otro había sido sobre todo una construcción y entonces había trabajado con un ingeniero, pero el diseño original había sido hecho de otra persona, pero él le había introducido cambios en el proceso constructivo. O en otros proyectos, él era el jefe de un equipo y se supone que corrigió al equipo. En otras partes, es decir, era muy difícil establecer la autoría. Uno cuando ve la ficha técnica de cualquier proyecto, pues ve una lista como de 35 personas que intervinieron, hombres y mujeres, entre ayudantes, dibujantes, ingenieros, asesores, asesores urbanos, electricistas, etcétera, y todos ellos de alguna manera son coautores. Entonces, esta idea de la autoría, que tiene que ver con todo el Star System, ha sido una perversión historiográfica que arrastramos desde hace mucho. Y yo creo que buena parte de la llamada invisibilización de las mujeres tiene que ver con una manera de hacer la historia, no con una deliberada perversión machista, sino realmente porque los historiadores y las historiadoras no se han tomado muy en serio cómo se debe enfocar la historia, cómo se debe escribir la historia y cuáles son los problemas y las categorías historiográficas. Y eso pasa por ahí. Buena parte del hecho de que no conozcamos muchas mujeres, tampoco conocemos muchos hombres. En Brasil yo conozco un trabajo muy bonito de este señor Cardoso, que fue el ingeniero que siempre estuvo detrás de Niemeyer, sobre todo el Niemeyer glorioso de los años 40 y 50, y si no hubiera sido por Cardoso, Niemeyer no ha podido hacer nada. El tipo hacía una genialidad en una servilleta y Cardoso se lo volvía una estructura construible.
Y el señor Cardoso era invisible hasta hace muy poco, que algunos historiadores ya mirando los planos, ya mirando los detalles, ya entrando en detalle, descubrieron que el señor Cardoso era fundamental. Pero eso es bastante generalizado y no es solamente una reivindicación de las mujeres, sino una reivindicación de la manera como debe hacerse bien la historia de la arquitectura en América Latina. Sí, no solamente la manera como se hace la historia, sino también la concepción que tenemos los arquitectos, y creo que las expos internacionales nos hablan mucho de ello. Hasta hace 10 años se hablaba de ese Star System, ¿no? Todo el mundo, todas las ciudades querían tener su Guggenheim, la gran obra del arquitecto. Y hoy, como alguna de ustedes lo acaba de mencionar, son trabajos más colaborativos. Ya no se espera al gran artista que diseñó algo que va a ser un ícono, sino también yo creo que el espíritu de los tiempos actuales es también hacer una obra más consensuada, más de trabajo de equipo. Ya sobran las estrellas, lo vemos en las bienales, en la última Bienal de Arquitectura, ya no hay el trabajo del gran creador genio, sino trabajos colaborativos. Y creo que también, no sé qué opina Inés, a lo mejor ahora sí ya va a haber una percepción más balanceada del trabajo de tanto hombres como mujeres y cómo forman parte de los equipos de trabajo. Quiero imaginar que así, que estamos en este cambio. ¿No crees tú, Inés? Yo creo que sí, que va a haber una, pero todavía los reconocimientos no, falta muchísimo. Muchísimo. No, si hablamos de siglos no falta tanto, pero como digo, hoy mismo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires no hay profesoras titulares de los talleres de arquitectura hoy. Y en las otras asignaturas es una minoría, ¿no? Entonces, la Facultad de Arquitectura solamente tuvo una decana en toda su historia, mujer, ¿no? Y así, no ha habido una rectora en la Universidad de Buenos Aires nunca. ¿Qué pasa? Sí, trabajamos de manera colaborativa, pero después en esos lugares donde se deciden cosas, en la universidad no, no se ha movido todavía. Tampoco en las, se está empezando a discutir en las instituciones, colegios de arquitectos, en este tipo de instituciones gremiales, se está empezando a discutir. Obviamente la gente más joven ya tiene otra cabeza y yo creo que lo van a luchar fuertemente, pero hoy como estamos, tampoco es que, digamos, yo no he tenido como ciertos privilegios y puedo estar en este lugar porque vengo de una familia de arquitectos, con todas unas... Entonces, pero yo observo lo que pasa con mis compañeras, dónde están mis compañeras de la facultad, qué pasó con ellas, cómo las trató la profesión, y la verdad que no ha estado bueno. Y bueno, eso, trabajar un poco para que la cosa cambie. Oye, qué interesante la labor que estás haciendo, que llevas estas publicaciones digitales sobre una arquitecta un día. Y ahora que mencionas que ves a tus colegas, ¿qué has encontrado que haya pasado en el camino? Para cuál, también en Guadalajara hay muchas estudiantes de arquitectura. ¿Por qué no llegan a concluir o a hacer cabezas de despachos? Porque a cambio, en teóricas, sí ha habido un buen grupo de arquitectas teóricas, más que de jefas de taller. Bueno, sí, hay ámbitos que son como más fáciles para que accedan las mujeres, ¿no? El ámbito de la teoría, el ámbito del patrimonio, el ámbito del trabajo dentro del Estado. Yo creo que el núcleo más resistido de la profesión es el estudio de arquitectura, ¿no? Y quizás ese es el que conservan con mayor fuerza. Y después también estos cargos institucionales, ¿no? Porque puede haber muchas mujeres trabajando en un colegio de arquitectos, pero finalmente el que termina siendo presidente es un señor. Y bueno, eso es una. Hay múltiples razones. Una, que la sociedad, digamos, no está
no está todavía preparada, no solamente un tema de la arquitectura, cómo se distribuyen los cuidados en una pareja, la vida familiar, hay restricciones, que, no sé, horarios de trabajo, aquí, no sé, hay reuniones a altas horas de la noche, y las mujeres son las que cuidan muchas veces la casa, entonces se tiene que ir alejando de esas tareas. Eso al principio, después también como al no acceder a ser tan divulgadas o no tienen los premios, no tienen, eh, entonces tampoco las eligen para hacer otras cosas. Y así, bueno, se va dando como a veces, y después en un día de un arquitecta también verificamos en el transcurso histórico que ha habido como diferentes impedimentos, ¿no? La dificultad del acceso a la educación, que no podían estudiar en las facultades de arquitectura en algún momento, o que sí podían estudiar, pero tenían que tener otros requisitos, como haber hecho una escuela donde se enseñaba latín, entonces, y en esa escuela no entraban las mujeres, o leyes, por ejemplo, leyes que impedían a las mujeres subirse a los andamios hasta los años 20 aquí en Argentina, leyes que no les permitían tomar un trabajo, firmar ese trabajo, disponer de los bienes que ganaban con esos trabajos. Otras veces, bueno, hacían igualmente, producían arquitectura, pero después firmaba el marido o el socio, no podían hacerlo ellas. Otras veces sí firmaban, pero después, como hablamos recién, la historiografía no tomaba la coautoría, porque era como muy raro que una mujer hubiera hecho una obra de arquitectura. Otras veces los maridos se atribuían ellos los trabajos que habían hecho las mujeres, eso también como una cuestión de mala fe. Así que tenemos todo un catálogo de situaciones que fueron atravesando a través de la historia estas mujeres, y que aún así siguieron haciendo arquitectura a pesar de esas dificultades. Qué interesante, esto da para una publicación más. Pero bueno, entiendo que ya estamos por terminar porque nos pidieron que este conversatorio durara 50 minutos y bueno, veo que ya estamos por el tiempo y justo en un momento tan importante, pero creo que va a haber posibilidad para que esto cuando se transmita haya personas que nos pregunten. Doctora Arango, no sé si quisiera comentar algo relacionado con esto o para cerrar, a mí me gustaría preguntarles a cada una qué libro recomendarían de arquitectura para las personas que nos están escuchando. Por muchas razones, yo te lo había comentado y lo pensé y creo que sería lo adecuado. A mí me gusta más que un libro, un ensayito, que no es de un latinoamericano, es de un francés, que es Henri Faucillon, que tiene un pequeño ensayito que se llama El elogio de la mano. Y me gusta mucho porque creo que refleja como la manera de pensar en arquitectura, que es una manera muy peculiar y muy interesante de pensar. Pensar como arquitecto es una cosa que es muy interesante, que no le hemos dado la importancia que tiene o tiene una enorme importancia. Y ante la divulgación y propagación excesiva de los medios digitales, sobre todo para dibujar, de todos los sistemas de dibujo y de diseño que a través de programas y de plataformas y etcétera, me parece que un retorno a la mano y a la mano que piensa es muy bonita. De manera que yo, para muchachos intoxicados con internet, celulares, iPads y todo eso, les recomiendo El elogio de la mano. Muchísimas gracias, doctora. Inés. Yo recomiendo brevemente 3 libros. Uno es El interior de la historia, historiografía arquitectónica para uso de latinoamericanos, de Marina Bachmann. Bueno, un libro imprescindible, trata un montón de estos temas de los cuales hemos estado hablando, de historiografía, de patrimonio,
y que sirve también para pensar la historia, que tiene que ser reescrita, dice Marina, constantemente, o sea que también sirve para pensar temas de género, que es un libro buenísimo. Mis libros favoritos son libros que a mí me hubiera gustado escribir, ¿no? O sea, son libros que, eh, que realmente a los que recurro todo el tiempo. El otro, que no es de arquitectura, pero se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, desde Giovanna Ras. Es un libro de literatura y en él ella cuenta 11 formas en que las mujeres han sido eliminadas de la historia de la literatura, pero que bien vale para lo que hacemos nosotros. Y el último es este, que fíjense como lo tengo con todos los post-its. Ciudad de Arquitectura, 6 generaciones que construyeron la América Latina moderna, un libro buenísimo. La introducción la leo siempre cuando explica sobre las generaciones. Es súper útil toda la parte metodológica del principio y todas las obras, como ven que tengo marcadas acá de cosas que me interesaron y tengo más. Bueno, también es subrayado, un poco vandalizado, pero es cuando me gusta un libro o eso, y que además lo tengo acá dedicado por la autora, que pone para Inés, con quien me unen sueños comunes, cariñosamente Silvia, Bogotá, septiembre de 2013. Eso es un acto de gentileza que agradezco mucho, Inés. Te pasaste, como dicen los argentinos. No, me encanta el Los libro. chilenos son los que dicen así. Sí, ese ya es un clásico y cualquier estudiante de arquitectura lo debería de tener. Y muchísimas gracias. Qué pena que ha durado tan poco. A mí ya pasaron los 50 minutos y la verdad creo que hay muchos temas que convendría seguir pero ojalá, bueno, que le demos una continuidad y asumo que vamos a estar conectadas para si hay de parte del público preguntas en el marco de la FIL. No me queda más que agradecerles muchísimo, muchísimo todos estos aportes. Nos dejan, a mí en lo personal me dejan pensando muchas cosas. Creo que hay tema para que sigamos hablando en otra ocasión. Y bueno, les agradezco muchísimo todas estas aportaciones. Y pues me despido. A la doctora la vamos a tener en la feria, a la doctora Arango la vamos a tener en la feria del libro, cosa que me llena de emoción. A ver si a mí también me dedica mi libro Arquitectura y Ciudad, que también lo tengo aquí precisamente en mi biblioteca. Y pues, doctoras, muchas gracias, me despido y seguimos en contacto. Agradecemos su presencia, invitándolos a participar en cada uno de los eventos de ARPAFIL.